Estaba viendo un video de Dante Gebel donde él hablaba sobre el apostolado, y aunque no soy un seguidor de Dante Gebel, debo aceptar que Dante Gebel dice a veces cosas muy interesantes. Y vale la pena mencionar que Dante Gebel hacía énfasis en el apostolado no como aquellos siervos de Dios que van de iglesia en iglesia, enseñando a pastores, enseñando a la congregación, sino más bien hacía énfasis en el apostolado fuera de la iglesia. Y en cómo el cristiano debe enfatizar ese apostolado en medio de la sociedad en la que vive. Que Dios me los bendiga, y esta vez quisiera hacer un pequeño análisis sobre lo que es el apostolado y cómo cada cristiano debemos ejercer y tener esa influencia dentro de la sociedad. Cabe tomar en cuenta que cuando Pablo iba a predicar a los diferentes lugares, Pablo siempre provocaba caos. No porque Pablo sea un hombre que quisiera dividir a una sociedad, sino que el cristianismo era tan pero tan fuerte y se oponía de tal manera a la cultura a la que Pablo llegaba, que la volcaba patas arriba. Pablo tenía una convicción para predicar, y es que el cristianismo de aquella época era tan fuerte que el mismo diablo tenía que salir a pelear, pero Cristo le daba la victoria a Pablo. Se dice que la palabra apóstol la usaban los romanos, y era una palabra para personas que se dedicaban a culturizar a los pueblos conquistados. En otras palabras, los romanos llegaban, invadían un pueblo o conquistaban un pueblo, y una vez que la tomaban, enviaban a estas personas para culturizarlas o para romanizarlas, para que asimilaran la cultura romana, para que empiecen a vivir como romanos, que empiecen a hablar como romanos, que empiecen a asimilar las leyes romanas. Se dice que los apóstoles romanos les daban un visado especial explícitamente para que enseñen la cultura de los pueblos conquistados, y para que aquellos pueblos, aquel pueblo conquistado puedan ser partícipes de la ciudadanía romana una vez que hayan sido culturizados. En este sentido, cuando Jesús envía a los apóstoles, envía a culturizar a los pueblos que llegaban a predicar. De esa forma, el cristianismo no solamente era un conjunto de ritos de una religión, sino que también se convertía en un modo mismo de vida, para que cuando convivan con cristianos de otras culturas, no sea un cristianismo diferente, sino que tenga una columna vertebral de cómo tenía que ser un cristiano, ya sea judío, ya sea griego o ya sea romano. De esa manera nosotros debemos entender como cristianos que nosotros tenemos que tener un impacto social. Como cristianos debemos dar a conocer cuál es el modo de vida de un cristiano, cuál debe ser el comportamiento, que aunque tengamos que ir en contra de las corrientes de este mundo, debemos enfatizar en la profundidad que tiene el modo de vida de un cristiano, del estilo de vida de un cristiano. No podemos simplemente
ser cristianos en las iglesias o vivir una vida de cristianos de manera tímida en nuestra sociedad, sino que con nuestras acciones y con nuestro modo de vida, decirle a la gente que ser cristiano no solamente se rige a un grupo de personas que tienen un rito específico, sino que es un modo de vida excelente, que es un modo de vida extraordinario. Que podamos nosotros dar esa sensación de que ser cristiano es algo deseable, es algo bueno, y que las personas perciban el cristianismo como algo que provoca tener en nuestras vidas. La palabra apóstol también significa que nosotros debemos dar a entender nuestra cultura, no solamente con la palabra, sino también con la música, con el arte y con esa expresión que debemos tener en nuestro modo de vestir, en nuestro modo de hablar, en nuestro modo de actuar, con integridad, no solamente con un testimonio de rectitud aparente, sino que cambios profundos, en los cuales hasta el tono de voz, el timbre de nuestra voz, tiene que ser de tal forma que inspire respeto y también sea un mecanismo para que podamos inspirar a que las personas deseen seguir a Cristo. Algo muy interesante es que el cristianismo, como apostolado general, cambió la cultura económica, la cultura de la moda, porque ellos tenían una forma de vestirse diferente. La pregunta es, ¿y la sociedad cristiana de hoy en día está influenciando al mundo para que tenga una moda cristiana o es el cristianismo que se está yendo tras las modas del mundo? Nosotros debemos entender que debemos vestirnos con pudor, debemos ser distintos a todo lo que el mundo llama moda. Nosotros tenemos que tener una forma de vestirnos específica, que diga el mundo que nos diferencien cuando nos vean en la calle, que puedan decir por medio de la forma de vestirnos, ese es cristiano. La pregunta es, si tú eres cristiana y estás con 3 amigas que no son cristianas, ¿se notará la diferencia en tu forma de vestir o te vestirás igual que ellos? Nos vestimos correctamente de tal forma que nos puedan diferenciar de la vida mundana. ¿Será que nuestro modo de vida es diferente a la del mundo? ¿O no hay ninguna diferencia entre nosotros y cómo viste el mundo, cómo habla el mundo? ¿Cuidamos de ser perfectos para hablar o hablamos vulgaridades como el mundo? Porque no es necesario decir palabras obscenas para creer que estamos diciendo cosas indebidas. Existen palabras vulgares que cotidianamente se hablan sin necesidad que sean palabras obscenas. La pregunta es, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que decimos con la misma boca que alabamos a Dios? ¿También decimos vulgaridades? ¿Cómo nos cuidamos nosotros para poder llevar una vida santa? ¿Cuál es el impacto que nosotros tenemos en nuestra sociedad? Podemos decir que gracias a nuestro testimonio y a nuestro modo de vida, hay personas que desean
seguir a Cristo, o más bien por nuestra actitud hay personas que se niegan a seguir a Cristo. Los apóstoles predicaban y la gente los seguían por todas las cualidades que tenía el cristianismo. La pregunta es, ¿y los cristianos de hoy en día son inspiración para el mundo o somos aborrecidos por el mundo por nuestra conducta aberrante? ¿Qué hacemos para que el mundo nos odie o qué hacemos para que el mundo nos siga? Que mire en nosotros la perfección de Cristo. Mientras el mundo tiene a todo volumen la música que muchas de las veces son una aberración para Dios, nosotros nos escondemos y ponemos la música a bajo volumen como si nos diera vergüenza. Y no nos acordamos cuando estábamos en algún tiempo fuera de los caminos de Dios y poníamos la música a todo volumen. Pero escuchar una música cristiana quizás a muchos incluso les dé hasta vergüenza. No se sientan cómodos quizás de que nos escuchen en nuestro trabajo, en los lugares de estudio, que nos vean escuchando música cristiana, ¿no? Viendo videos cristianos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos influir en la vida de nuestra sociedad? Inclusive aseados, limpiando nuestras calles, nuestras veredas, poniendo en ejemplo que la calle de los cristianos tienen que estar más limpias que ninguna otra calle. No se trata de pobreza ni se trata de riqueza, se trata simplemente de poner ejemplo de cómo debemos estar visibilizados. ¿Cuál es tu idea de apostolado en la sociedad en la que vives? ¿Cuál es mi idea de apostolado? ¿Será que podemos influir en nuestra sociedad, en nuestro barrio? La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham que sea perfecto en sus caminos. Hoy en día el mundo dice que nadie es perfecto y como nadie es perfecto, todos viven una vida desordenada. Pero la Biblia dice que el cristiano tiene que ser perfecto y aunque sabemos que no podemos ser perfectos, debemos de cada día buscar esa perfección. Aunque cuando muramos no podamos ser completamente perfectos, pero día a día debemos seguir la perfección de Cristo, para que cuando lleguemos ante su presencia podamos decir, Dios, busqué la perfección, aunque no pude ser perfecto, traté, intenté. Y más que nada, traté de ser inspiración para que las personas miren por medio de mí a Cristo. Y que sepan que pude influenciar en las personas para que traten de vivir una vida conforme a Cristo. Que vestirse como cristianos es algo decente y es algo deseable. Incluso comer como cristianos. Porque si hay un problema que tienen los cristianos hoy en día es que oran mucho para sanarse, pero comen mucho para enfermarse. Y después están pidiendo a Dios que sane sus enfermedades. Pero la pregunta es, así como oras para sanarte también, ¿comes para vivir sano? ¿O quieres que Dios te sane para seguir comiendo desordenadamente? Porque hasta eso la Biblia nos enseña cómo debemos comer. No solamente cómo vestirnos. Porque no puede ser posible que
ser cristiano sea un sinónimo de desorden alimenticio, tomando en cuenta que la Biblia dice que el cuerpo que Dios nos ha dado es templo del Espíritu Santo y que definitivamente debemos cuidarlo. Y mucho de ese cuidado tiene que ver con nuestra dieta. Dios nos enseña bíblicamente cómo debemos comer, para que incluso físicamente seamos un ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Y que más que nada, ser cristiano tiene que ser un claro ejemplo de cómo es vivir en santidad.